a todos. Bienvenidos al seminario de perimenopausia y menopausia, lo que el cuerpo nos dice, distintas miradas. Hoy contamos con la mirada y la presencia de Carla, fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico y en salud sexual. Continuando un poco el seminario de la semana anterior de suelo pélvico que nos dio la doctora Alicia Ruiz de la Hermosa, hoy vamos a profundizar aún más en suelo pélvico y ella nos va a hablar de cómo cuidar y cómo mimar esta parte tan importante del cuerpo, ¿vale? Que no la queremos olvidar. Yo ya la voy a dar paso, ¿vale? Para que aprovechemos todos los minutos de este seminario. También deciros que al final del seminario vamos a contar con una sorpresa. Hemos invitado a Víctor, que está por aquí, Víctor Cobo, que es el entrenador y preparador físico, y también nos va a hablar de qué ejercicios nos viene bien practicar en esta etapa, ¿vale? Y ejercicios que además son amigables con el suelo pélvico. Así que sin más dilación le damos un fuerte aplauso a Carla y la bienvenida. Y todo tuyo, el seminario. Bueno, hola. Bueno, vamos a empezar. Yo no quiero repetirme con lo que han dicho en seminarios anteriores, pero sí que tengo que tocar algunos temas para recordar, ¿bien? Bueno, al final de la presentación les voy a poner el contacto, por si alguna quiere preguntarme algo. Estoy en Madrid, en La Gasca, en lo privado, ¿sí? Pero bueno, y hombres y mujeres atiendo. Entonces, vamos a ver. Bueno, bueno, ya saben de lo de la... Ahí, va. Bueno, el seminario sobre perimenopausia y menopausia. He puesto perimenopausia porque es como lo más desconocido. Pero al final, bueno, sabemos que es un proceso que tiene un lapso de más o menos 8 o 10 años antes de la menopausia. Y a mí me gusta hacer la relación como con la pubertad. La pubertad, cuando empezamos con los pequeños síntomas, bueno, signos, ya los vellitos, que empieza el acné y demás, hasta que llegamos a tener la regla, y en este caso pues es el camino para atrás. Empezamos a tener pues las alteraciones hormonales y ciertos síntomas que al final culminan en la menopausia, que es cuando ya tenemos un año de no tener el periodo. Bueno, no es solo hormonal, tiene que ver con muchos cambios a nivel neurológico, psicológicos, emocionales. Y bueno, me gustaría comentarles un poco también de que en esta charla, bueno, el protagonista va a ser el suelo pélvico, pero quiero que no lo veamos como algo aislado, porque la gente no tiene mucha idea de qué es el suelo pélvico y muchos piensan que es algo solo de las mujeres, pero es parte de todo nuestro sistema. Entonces, el suelo pélvico, que quede claro que también lo tienen los hombres, es exactamente igual que en las mujeres, y la diferencia está pues que la pelvis femenina tiene esta forma de tazón, el del hombre es más cerrada, y pues aquí tendrían la musculatura desarrollada en penes, testículos, y nosotros tenemos la vulva, pero el resto es igual con respecto al sistema de sostén, ¿bien? Sufre también disfunciones, aunque no salen a luz, sino cuando ya tienen alrededor de 70 años, cuando generalmente hay problemas de prostatitis o cirugías de cáncer de próstata, que es cuando ya se ven las complicaciones del proceso de la debilidad o la sarcopenia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es un conjunto... Sí, dime. Perdona, ¿qué es sarcopenia? Sarcopenia es un proceso de degeneración o atrofia de la musculatura. Luego el compañero al final va a explicar. Entonces, la sarcopenia es el proceso en que vamos perdiendo masa muscular, ¿ya? En las mujeres empieza a los 35 años y a los 32 años empezamos a perder un 2% de fuerza de los músculos compresores de la uretra, sin importar que hayamos
tenido o no hijos, o sea que 2% por año, y en los hombres empieza alrededor de los 65 años. O sea que sí, lo importante ahora cuando explique el compañero de por qué tenemos que hacer ejercicio desde antes, pero si hemos empezar cuanto antes. Sí, entonces, bueno, el suelo pélvico, bien, es la estructura de la pelvis. Dentro tenemos 20% de musculatura, que es pues lo que le llaman el suelo pélvico, pero también hay un músculo que se llama el elevador del ano y otros pequeños musculitos que rotan la pierna, el famoso piramidal, que alguno habrá tenido una falsa ciática por el piramidal, obturadores y demás. Eso es solo el 20%. El restante es la fascia, que es como esa telita que podemos ver en los muslos de pollos crudos, que es pues una telita blanquecina. Luego tenemos vasos sanguíneos, tenemos ligamentos, tendones y además muchos nervios. Todo eso es el suelo pélvico. Y esta estructura, además de tener su función para evitar que tengamos escapes de fecales, heces, orina, para ayudarnos para la función sexual y también el embarazo, además tiene una función de estabilidad del cuerpo. Entonces nos ayuda con la postura, ¿bien? Alteraciones de la postura van a impactar en el suelo pélvico también. Y muy relacionado el suelo pélvico con la parte orofacial. Tiene una relación la fascia de esta zona, sobre todo la lengua, con el suelo pélvico. Entonces, muchas mujeres que tienen, o muchas personas en general, que tienen problemas de la articulación temporomandibular y bruxismo, generalmente tienen un impacto en el suelo pélvico. Sí, entonces, bueno, importante. Ya les diré vamos a hablar también de consejos, pero simplemente para, ahora que viene el caso, para ir a defecar, es bueno relajar la mandíbula, vocalizar bien, hacer como vocalizar las vocales, ¿sí? A, E, I, bien exagerado, para relajar el suelo pélvico cuando vamos a defecar. Ya vamos a hablar de esto. Bueno, cambios que ocurren en este proceso. Evidentemente, una alteración hormonal que va a producir un descenso de estrógenos y me va a provocar que los tejidos en general sean más rígidos, ¿bien? Y tengan menos movilidad, por lo cual van a ser más irritables ante cualquier estímulo. La alteración del colágeno, la fascia está hecha de colágeno y nos va a provocar también menos adaptabilidad, cambios de la respiración, de la postura, más rigidez en todo el cuerpo, y generalmente las molestias que sentimos en la espalda, un 80% suelen ser de alteraciones de la fascia. Entonces, caminar todos los días por lo menos 1 hora ayuda a que la fascia tenga su movimiento. Y luego, en el suelo pélvico, aunque todos conocemos y escuchamos de la debilidad, lo que suele ser más frecuente es el aumento de tono. ¿Sí? Está la zona más defensiva y más irritable y más rígida. Entonces, aunque hablamos mucho de las debilidades, yo hoy voy a hacer un poco más de hincapié en lo que es el exceso de tono, porque es lo más desconocido y lo que no sabemos cómo solucionar. Entonces, síntomas más frecuentes que ya lo hemos visto, pues escapes de orina, que no necesariamente son por debilidad, sino que también puede ser porque esa musculatura está muy rígida, incluyendo los tejidos. Entonces, esto es como si yo tuviera esta zona, que también es refleja de ahí abajo, rígida, y te tiran una pelota, haces así y no llegas a tiempo porque los músculos están contraídos. Pues eso pasa cuando de repente tenemos un aumento de presión, como al toser, estornudar, y los músculos no pueden llegar a sostener el cuello de la vejiga y la uretra y hay escapes. Sensación de peso o presión, pues esto viene relacionado con los prolapsos, que es cuando hay un descenso de los órganos, y es frecuente
que quede a raíz de lesiones en el embarazo, pero también por gestos repetidos a lo largo de nuestra vida, como estar empujando para ir a defecar o ejercicios con mucho impacto. La urgencia miccional, esto puede pasar a cualquier edad, pero es muy evidente cuando ya hemos pasado la menopausia, y está relacionada al síndrome genitourinario, pero también puede ser ocasionado por esa irritación de la musculatura que me causa una hipertonía y me da síntomas como de urgencia y muchas veces también de infección urinaria y demás, y todo esto suele ser por la rigidez del suelo pélvico. La barriga que no baja, por el cambio de acumulación de la grasa en otras zonas, la lumbalgia persistente, la resequedad vulvovaginal, la incontinencia de gases o heces, que también puede ser por debilidad, pero muchas veces hay lesiones durante los partos que de momento pasan desapercibidas y salen a la luz 10-15 años después, coincidiendo con la menopausia y también pues el proceso de envejecimiento del cuerpo. Con respecto a la resequedad vulvovaginal, quiero hacer visibilidad a un problema que lo veo mucho en consulta. Se suele diagnosticar tardíamente ya cuando es la menopausia y se confunde con el síndrome genitourinario, que es el líquen escleroso vulvar. ¿Bien? Esto es una afección inflamatoria, principalmente en la zona genital. ¿Bien? Y los síntomas más comunes son la resequedad de la piel, dolor para orinar, mucho dolor con las relaciones sexuales, resequedad, picor intensos. Las mujeres se rascan cuando están dormidas y se van haciendo pequeñas grietas, irritación, y van haciendo cambios en la piel, se va engrosando. Esta es una enfermedad que algunas veces afecta también a los hombres y a las niñas. Puede dar en cualquier edad, pero suele diagnosticarse tardíamente. Algunas pacientes pueden ser asintomáticas y pasar por las consultas médicas sin que se les haya diagnosticado. El diagnóstico generalmente lo debe de hacer un dermatólogo especialista en vulva. Algunos ginecólogos logran identificarlo, pero esto es algo más de dermatología, ¿bien? Y se suele confirmar con una biopsia. Las características suelen ser manchas blanquecinas o pálidas alrededor de la piel de la vulva, la piel arrugada o engrosada, hinchazón, a veces hay pequeñas grietas por la resequedad y por el rascado, hematomas y áreas de la vulva que se fusionan. Entonces, bueno, primero, no es contagiosa, no es una enfermedad de transmisión sexual y no compromete los órganos internos, pero sí va alterando la arquitectura de la vulva. Entonces, esta es una vulva. Este es el capuchón de la vulva, ¿bien? Entonces, con los años van desapareciendo los labios, el clítoris, que sería, este es el glande del clítoris, se empieza a fusionar y se crea una fimosis como en el pene, y ya cuando está muy avanzado puede incluso cerrarse el introito vaginal. Entonces es importante, ante cambios que veamos en la piel, sobre todo resequedad, dolor en esta zona, si el ginecólogo no ve nada, consultar con un dermatólogo que sea especialista en zona vulvar, porque cada día hay más. El tratamiento de esto depende de qué tan avanzado esté, pero normalmente con una crema con corticosteroides se mantiene bien y no hay que hacer nada más. En otros casos, pues sí requiere más tratamiento. Pero es importante que sepan que esto existe porque muchas veces las pacientes van al médico y le dicen tengo esto y esto, y dicen es normal por la menopausia, pero a veces hay que rebuscar un poco más. Sí. ¿En una citología sale o no? Esto
Otra cosa que hay es que cuando vamos al ginecólogo, el ginecólogo no explora la vulva, o sea, no está ahí, no abre los labios, no mueve el capuchón del clítoris para ver si hay buena movilidad, si está bien, y simplemente pasan directo a la citología, palpación y ya. Entonces, importante explorarse con un espejito, ver si hay cambios. Hay que ir viendo nuestras zonas para saber si todo va bien, y ante la más mínima duda, un dermatólogo especializado en patología vulvar. Bien, por lo que les dije, porque a veces no hay síntomas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las técnicas de intervención. Aunque este es un seminario práctico, no puedo hacer muchas prácticas de lo que hago día a día en mis terapias, porque además las sesiones son 1 a 1 y pues en paños menores. Entonces, pero vamos a ir hablando aquí un poco de cosas para que se lleven a casa también. Primero, a ver, antes de fortalecer o cualquier cosa, primero hay que sentir y hay que conocernos. Así que ahora mismo los invito a que cierren los ojos un momento y hagan una inspiración y exhalen, y traten de sentir el cuerpo, traten de sentir qué zona del tórax se mueve más, la zona del pecho o la zona del abdomen. Mientras respiramos, tratemos de sentir también si alguien es capaz de sentir el movimiento del suelo pélvico. Bien, es importante la introspección y tomarnos tiempo para saber cómo está funcionando nuestro cuerpo, porque el sistema respiratorio es parte de la unidad pélvica también. Ahora ya podemos abrir los ojos. Ahora, esto nos sirve para lo siguiente. Bien, el suelo pélvico respira. Arriba tenemos el diafragma, adelante la pared abdominal, detrás la musculatura profunda y la columna, y abajo el suelo pélvico. Entonces, todo está en equilibrio. Si tenemos mucha rigidez en la espalda, nos va a impactar alguna de las otras zonas. Y si el diafragma está muy tenso, también. El diafragma suele estar tenso por el estrés, por las posturas de estar sentado mucho tiempo, por la ansiedad, y porque tenemos un montón de patrones respiratorios y normalmente no nos detenemos a pensar cómo estamos respirando. Entonces, es muy importante saber que si nos pillamos que estamos sin respirar, aguantando la respiración, sin que esto se mueva libremente, probablemente abajo esté todo rígido. ¿Por qué? Cuando nosotros respiramos, como lo vemos en la primer dibujo, en el A, el diafragma, cuando inspiramos, baja, contrayendo, y desplaza todo el contenido, que son las vísceras, hacia adelante y hacia abajo. Bien, entonces, cuando se baja hacia el suelo pélvico se relaja hacia afuera un poquito. Bien, y cuando exhalamos, sube. Entonces, ese vaivén hace que el suelo pélvico esté moviéndose y que todos los órganos estén moviéndose con el movimiento fisiológico que tienen. Pero si tenemos una respiración muy superficial, como los que suelen fumar, todo esto se empieza a poner rígido y luego vienen otras consecuencias. Bien, entonces, la primera respiramos, en la segunda se ve cómo se hincha todo, por así decirlo, y en la tercera cómo sube. Entonces, ahora vamos a hacer la práctica de la respiración. Vamos a poner una mano en el pecho y una mano en el vientre, sobre el ombligo. ¿Bien? Sí. No, no hace falta. Gracias. Después yo te digo. Entonces, vamos a inspirar y vamos a poner atención cuál mano se levanta más. Esto en casa es más fácil acostadas. ¿Bien? Entonces, inspiramos y sentimos cuál mano se levanta más. ¿Bien? Si se levanta más la del pecho y la de abajo no, quiere decir pues que tenemos un patrón invertido. Entonces, vamos a imaginar que estamos en las montañas nevadas y vamos a inspirar tratando de que al mismo tiempo se levante la mano y el pecho.
vamos a tratar de visualizar todo el tronco como si fuera un globo, ¿bien? Cuando se hincha un globo, se expande en 360 hacia arriba y hacia abajo. Entonces, respiramos profundamente en 1, 2, 3, 4, mantenemos el aire 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la respiración diafragmática. En casa es bueno hacerlo todos los días cuando nos despertamos antes de levantarnos de la cama para estimular el sistema digestivo y el reflejo gastrocólico, ¿bien? Que eso es cuando vamos a comer empieza el sistema digestivo pues a acelerarse para que vayamos al baño para darle espacio a lo que viene. Entonces, cuando despertamos empieza todo el intestino a moverse y esta respiración hace como un masaje para que vaya más rápido. Así que es bueno hacer este tipo de respiración antes de levantarnos por lo menos unos 5 minutos. No quiere decir que vamos a pasar 5 minutos haciendo ese patrón porque algunas personas se agobian, pero sí podemos hacer igual 3 respiraciones bien hechas, de respiro en 4, 5, mantengo 5, 6 y suelto muy despacio, ¿bien? Hay que dejar que el aire salga sin poner ningún freno, o sea, que salga tranquilamente. Y cada 3 respiraciones podemos hacer un pequeño descanso y luego volver a hacer en una ventana de entre 5 y 15 minutos. Ideal 3 veces al día. Y esto a lo largo de mucho tiempo nos va ayudando para el suelo pélvico. Es de las cosas que yo les suelo recomendar mucho a mis pacientes. Luego, cuando el suelo pélvico está muy rígido, esta es una forma de irlo trabajando. Y también una forma también de ayudar al suelo pélvico a relajarse es bostezar. Cuando bostezamos, relajamos toda esta zona y abajo también se nos relaja. ¿Alguna duda con la respiración? Sí. ¿Esto se puede hacer, siempre tiene que estar uno acostado? ¿O se No, puede hacer... esto lo puedes hacer en cualquier postura, pero lo ideal es primero acostada para sentir. Luego hay muchas técnicas, puede ser acostada boca abajo como para que si tenemos dolor de espalda, visualizar que el aire se va más para acá y movilizar la zona posterior y hay muchas variantes, pero importante hacerlo todos los días, ¿sí? Entonces, si uno respira y se le tiene que llenar por igual, tanto la boca como... Sí, a ver, lo importante es que sientas que la mano de abajo se levanta para que el aire esté en toda la parte de abajo. Aquí arriba siempre va a haber aire también. Importante es tratar de que sientan un movimiento libre, pero que no empujemos para levantar el abdomen, ¿bien? Porque empujar aumenta el tono del suelo pélvico y es que lo que queremos es que se mueva como si fuera una medusa. Importante, y esto se puede hacer en cualquier postura. Carla, sí. Disculpa, inspiramos cogiendo aire por la nariz y lo soltamos por la boca, exacto. Despacito, has dicho, ¿no? Eso, que vaya solito con la presión interna del abdomen, sale todo. Bien, entonces lo que decíamos, respirar moviliza. Tengamos alguna disfunción que sea hacia la hipertonía o hacia la hipotonía, alguna debilidad, lo que sea, esto es lo más efectivo. Cuando hay una mujer que acaba de dar a luz, el primer ejercicio pues sería este tipo de respiración para que todos los órganos y todo se vayan recolocando. Si tenemos un dolor por colitis y hacemos esta respiración imaginando que cuando hinchamos, llevamos el aire a la zona donde nos duele, empieza también a ayudar para todo el proceso inflamatorio. Entonces es básico y además de que nos calma, ¿verdad? Entonces es importante. No importa si tenemos debilidad o hipertonía, esta es la base de todas las terapias, para todo, súper efectivo. También que sepan que esta respiración luego nos va a servir para defecar. Entonces ahora después yo les voy a explicar cómo es el gesto o la mecánica defecatoria adecuada y vamos a utilizar esta respiración. Ahora, en las técnicas de intervención en el día a día en clínica,
tenemos muchas formas de ayudar ante los síntomas que salen a luz con la perimenopausia y la menopausia y la posmenopausia. Entonces, tenemos técnicas como, por ejemplo, arriba a la izquierda, la radiofrecuencia o tecarterapia, que esto ayuda pues con los síntomas de resequedad, con los síntomas de dolor con las relaciones sexuales, para el prolapso y demás, ayudando en la calidad de los tejidos y en el grosor de la mucosa. Hace lo mismo que el láser. Lo que pasa es que el láser provoca una quemadura que requiere un descanso y a lo mejor 3 sesiones al año, cada año, y la radiofrecuencia, después de una sesión, la persona puede ir a tener relaciones y vida normal. Luego utilizamos también el biofeedback, arriba a la derecha y abajo, son técnicas de biofeedback. Biofeedback es la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un espejo. Este de arriba se llama educador. Estos antes los vendían por Amazon, pero por alguna razón los dejaron de vender. Entonces, bueno, tenemos una vulva, entonces esto se coloca internamente, ¿bien? Así que internamente la mujer, porque esto desgraciadamente no hay para hombres, para la mujer sería acostada, como semisentada con las piernas flexionadas. Cuando contrae, tiene que ver que la antenita baja, ¿bien? Si en lugar de contraer está empujando, la antenita sube y se sale el aparatito. Entonces esto es una forma que yo antes le recomendaba a mis pacientes para entrenar. Ahora hay unas sondas, esto mismo con un huequito y un cable que usamos en electroterapia que traen esto. Entonces algunas que compran para la rehabilitación, pues en casa lo van haciendo con esto. Esto para saber cómo contraer. Ese es un educador, pero... ¿Educador? Sí, educator, bueno, así se llama. Pero bueno, hay otras técnicas. Esto es sobre todo para las debilidades, ¿bien? Hay otras técnicas como por ejemplo esto que es una sonda, que hay varias. Esta es una sonda que se mete, bueno, aquí también, que se mete en la vulva, esto va por dentro y esta antenita queda afuera. Y entonces con una aplicación que tenemos en el móvil vamos haciendo videojuegos y esto nos va ayudando a contraer y demás para ir fortaleciendo. Importante, estos aparatos son previo a la oración porque normalmente coexisten debilidades e hipertonías juntas. Entonces alguien piensa que tiene incontinencia por debilidad y empieza a usar esto y puede aumentar la rigidez, entonces empiezan síntomas como de infección urinaria, dolores y demás. ¿Sí? Sí, por hipertonía, por el ejemplo que di antes, cuando hay mucha rigidez, los músculos no logran compensar los aumentos de esfuerzo o de presión y entonces hay pérdidas. Lo de abajo pues es también pues con electricidad para fortalecer o para relajar. Entonces hay muchas opciones, se trabaja siempre previa valoración médica para saber que todo está bien, controles al día y luego es mucho educar y tratar, porque hay que tratar todos los síntomas, resequedad, disfunción sexual, todo esto para que podamos estar bien y no haya un impacto. Vamos a hablar ahora de lo que es el tono muscular, ¿bien? El músculo tiene un tono de base que nos ayuda a mantener, pues, la temperatura del cuerpo y demás. Entonces, puede tener variaciones hacia la hipertonía o el exceso de tono y la hipotonía o cuando tenemos poco tono. Entonces, el tono normal en mi brazo me permite poder extender y contraer, no es fuerza, es simplemente el tono del músculo. Si yo tuviera hipertonía del tríceps, no podría flexionar porque estaría así, como cuando hay personas con parálisis cerebral infantil que tienen exceso de tono y están acortados. Entonces no es fuerza, sino que es un exceso de tono. El buen tono nos ayuda pues a que todo funcione correctamente. Pero ya cuando nos pasamos
para arriba y para abajo empiezan las debilidades. Entonces el exceso nos provoca dolor con las relaciones, dificultad para vaciar por completo la vejiga, también para alcanzar los orgasmos, estreñimiento, sensaciones de presión. El hipotono pues provoca prolapsos también, pérdidas de orina, sensación de peso, sobre todo al final del día, y muchas veces coexisten. Entonces a veces yo me encuentro en las valoraciones zonas como en la parte más externa del suelo pélvico, como en esta zona, mucha debilidad, y en la zona más profunda, exceso de tono que da dolores y molestias. Entonces es todo muy complejo, por eso siempre hay que hacer una valoración, por lo menos para saber cómo estamos. Y esto es pues como alguna vez ir al ginecólogo una vez al año, pues al fisio una vez al año o cada 2 si tenemos alguna duda, y ya si tenemos alguna patología o algo, pues ir a consultar. Con respecto a los prolapsos, utilizamos unos artefactos que se llaman pesarios. Bien, los pesarios tenemos los que son de soporte, aquí tengo 2, y los que son de relleno. Hay muchas medidas, ¿bien? Y hay muchos tipos, como vemos en la foto. Entonces, cuando hay una paciente que viene con un diagnóstico de un prolapso, ya sea anterior de vejiga o superior de útero, o posterior, que es de la pared rectal, todo dentro por la vagina, podemos utilizar diferentes ayudas. Lo ideal es primero crear una base muscular para que estos aparatitos se apoyen y después probar. Esto es como ir a probarse los zapatos, ¿bien? En la consulta, sí, tenemos varias medidas. Entonces, estos aparatitos con un cobrezonda y demás, y tomamos la medida, vamos viendo cuál es el que funciona, que corrige. Entonces, estos aparatos no es que están entrando ahí a presión, sino que entran flojitos, como un dedo de separación entre los tejidos, que entren bien, así que no haya presión. Y cuando la persona hace un esfuerzo como toser, cuando va a caer todo, se apoya aquí y es como que queda apuntalado. Entonces esto es algo como que está ahí, que nos acompaña. Cuando hay... ¿Sí? ¿Alguien preguntó? Ah, no. Cuando es un poquito más complicado, porque hay muchas zonas que están prolapsadas, podemos utilizar el de relleno, ¿bien? Muchas veces utilizamos uno y con el tiempo los tejidos como que se recolocan porque no están en la constante tensión, y luego podemos pasar a uno más pequeño. Y esto pues le enseñamos a la paciente cómo ponérselo. Esto, bueno, ahora que está duro, cuesta un poco, pero esto se pone en agua caliente, se hace súper manejable, se contrae y lo metes y le explicas cómo llevarlo a la posición correcta. Los cubos también se hacen una bolita, se introducen, luego para sacarlo rompemos el sello con el dedo y lo vamos rodando hacia afuera, y con estos metemos el dedo y hacia afuera, ¿bien? Esto se puede dejar por un determinado tiempo, y los médicos a veces los ponen hasta por 3 meses y van a consulta a retirárselo, pero los fisios les enseñamos al paciente con estos a poner y quitar. Entonces hay pacientes que a lo mejor los usan solamente para ciertas actividades, como por ejemplo si van a correr y sienten como que van a tener una pérdida, pues a lo mejor con un pesario les da soporte y pueden correr. Correr no es el ejercicio que más me gusta, pero entiendo que hay gente que le apasiona, entonces se puede probar. Estos serían entonces dispositivos de ayuda, suelen ser muy económicos, 25 euros, aprendes a ponértelo, se limpia con jabón neutro y bueno, hay que quitarlo para las relaciones, pero es bueno en casos de que la persona no se quiera operar,
es bueno en caso de que tengas el prolapso, por ejemplo, grado 1, grado 2, y no quieras que avance a más, porque los tejidos, por la gravedad y por las presiones, van avanzando, entonces nos puede evitar una cirugía. Importante saber que cuando hay cirugías para esto, no suelen necesariamente ser eficaces para toda la vida, porque el prolapso es como la consecuencia de algo. Entonces suele ser por lesiones en el parto, pero también muy frecuentemente personas que son hiperpresivas, o sea que cuando hablamos empujamos mucho hacia abajo, que nos reímos y el abdomen salta mucho, entonces hacemos malos esfuerzos, ejercicios inadecuados, y todo esto va impactando al suelo pélvico, y luego ya con el deterioro de los tejidos, cuando está la menopausia además, pues es más evidente. Entonces, para que sepan que estos, bueno, no, algunos ginecólogos te pueden enseñar, pero lo más común es que sean los fisios, y no todos los fisios, solo los que han llevado formación te pueden ayudar. Entonces, para que sepan que esto es sobre todo los que se dedican exclusivamente a suelo pélvico, los que pueden o que tienen experiencia con eso. Bueno, entonces, con respecto a esto, de debilidad, sí, dime. Quería preguntar, las pesas estas que son bolas chinas, no sé si se llaman así. Sí, esto es como el último paso de la rehabilitación, ¿bien? Porque para sostener esto, si no tienes un buen cierre, se te sale y te da más agobio. Entonces, el paso a paso es una valoración, saber por qué hay debilidad y en qué parte. Con esta sonda de acá, a ver si lo puedo, sí. La de la derecha de abajo es una sonda que recién salió a finales del año pasado, que es una sonda de electroterapia, que tiene la división, como podemos ver, una placa arriba y una abajo. Entonces, con la placa de abajo, eso tiene 4 cables. Con la de abajo podemos ver cómo está la parte más exterior, que suele ser la más débil. Y con la de arriba, la musculatura más profunda. Y luego podemos dividir en el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, con una buena valoración podemos saber exactamente dónde hay disfunción. También tratar con las terapias donde hay hipertonía. Lo primero es quitar la hipertonía para normalizar el tono y luego trabajar el fortalecimiento. Y eso, bueno, depende de cada persona y sus circunstancias, pero lo último es esto. Y esto actúa, pues, reflejamente. Se mete en la vagina y la mujer empieza a moverse por casa entre unos 10-15 minutos. Y esto por dentro tiene un peso que va haciendo que las paredes se vayan contrayendo. Pero para esto tenemos que saber que no hay hipertonía, porque si no nos va a dar más problema, y que tenemos fuerza, porque si no se nos van a salir. Generalmente hay unas pesitas que le podemos poner por dentro para ir haciéndolo primero sin peso y luego agregar poquito a poquito más gramos. Eso. Sí. A ver. Entonces, por eso es importante siempre una valoración. Ahora, todos escuchamos hablar de los ejercicios de Kegel, ¿bien? Pues los Kegel no son para todo el mundo, importante, y menos cuando nos los recetan así de, tú haz ejercicio y verás, no. Por lo mismo que explico, en la perimenopausia y la menopausia hay más tendencia a la hipertonía, y eso se nos acumula pues con los temas emocionales. Al final el tono muscular también tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con nuestro día a día. Si estamos estresados, abajo se pone como piedra, igual que los trapecios. Entonces es importante saber que en estas etapas hay un poco más de rigidez, que es lo que expliqué primero. Así que vamos a hablar del Kegel inverso. El Kegel inverso es una forma de relajar la musculatura en lugar de contraerla. El Kegel te dicen contrae el suelo pélvico, que muchas no saben cómo contraerlo, entonces también es algo que hay que aprender. Pues el Kegel inverso es lo contrario. Es importante aprenderlo porque está muy de moda el pilates, y en el pilates te dicen contrae el suelo pélvico, contrae, contrae, contrae,
pero luego no te dicen cómo relajar, porque nadie sabe. Entonces, con el tiempo hay disfunciones por exceso también de tono derivado de ejercicios, como por ejemplo también el CrossFit, que lo puede debilitar, pero también lo puede causar una hipertonía. Entonces, vamos a intentar hacer un Kegel inverso, ¿bien? Es un poco difícil porque muchas veces tengo que palpar para que darle la retroalimentación al paciente, porque no todos podemos sentir cómo se mueve el suelo pélvico cuando respiramos. El primer paso era la respiración diafragmática para tratar de, con el tiempo, percibir cuando respiramos que el suelo pélvico se relaja y se estira, y cuando exhalamos que cesa esa presión, ¿bien? Cuando tenemos esa capacidad de percibir eso, es más fácil percibir el Kegel inverso. Pero bueno, el Kegel inverso se trata de la sensación de dejarnos ir. Entonces, es como si fuéramos a orinar sin orinar. Entonces, primero es inhalar, inhalamos. Luego, espera que no me veo mis notas aquí. Inhalamos para que el suelo pélvico se extienda, ¿bien? Cuando está estirado vamos a tratar como de sentir como si quisiéramos dejar el suelo pélvico relajado para empezar a orinar. Hacemos esos unos segunditos y luego exhalamos y dejamos de concentrarnos en el períneo. Es un poco difícil. Lo sé, pero bueno, requiere concentración y conexión. Entonces, lo ideal es primero empezar con la respiración diafragmática para centrarnos en qué siento yo cuando hincho el abdomen y tratar de percibir el estiramiento a nivel del suelo pélvico. Y el segundo paso es el Kegel inverso. Entonces, es respiro, conforme respiro, soy consciente de la parte pélvica y aflojo como cuando voy a empezar a orinar. En casa, cuando vamos a orinar, pues traten de, antes de que salga la orina, percibir cómo es la relajación, ¿bien? Y esto tratar de, no hay que estarlo haciendo en el baño, por supuesto, pero tratar como de, en casa, cada día, relajar y relajar para ayudar a que el suelo pélvico no esté tan a la defensiva. Esto nos ayuda a evitar, por ejemplo, las hipertonías, el estreñimiento, o ayuda con el estreñimiento, la retención urinaria, y muy importante después de los ejercicios para ayudar al suelo pélvico, porque los ejercicios hacen que el suelo pélvico se contraiga para contrarrestar los aumentos de presión del abdomen y se acortan. Entonces esto es como el primer paso para ir tratando las disfunciones. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bueno, esta presentación va a quedar también en la web por si quieren revisar, y si no también van a tener mi contacto para preguntarme. Pero es simplemente la sensación de, otra cosa que se me olvida, no es adecuado estar haciendo, porque hay gente que me lo pregunta, contraer y relajar cuando estamos orinando. No, cuando estamos orinando hay que estar sentadas. Ya vamos a hablar de eso también, pero bueno, lo digo ahora por si acaso. Ahora vamos con el estiramiento del suelo pélvico. En el código QR nos lleva a un artículo que tengo sobre cómo estirar el suelo pélvico. Porque es como el 80% de pacientes siempre tienen este problema, y como les explico y se les olvida, más fácil, ahí tienen los deberes, ¿bien? Que hablamos aquí hablo del tono del músculo, la respiración diafragmática, el Kegel inverso y de cómo estirar el suelo pélvico. Ahora vamos con el estiramiento del suelo pélvico. Lo de antes era el Kegel inverso, para relajar, y ahora es para estirar. Esto es muy importante. Entonces, tomamos aire como hicimos antes y vamos a hacer un intento de pujo sin fuerza. Entonces esto es y como imaginar que estamos en una reunión, que todo el mundo está en silencio. Tenemos un gas que sabemos que no huele, porque no hemos comido nada raro, pero necesitamos que salga sin que suene. Y todo está en silencio. Entonces, vamos a tomar aire y a relajar un poquito el ano, como si quisiéramos dejar salir un gas sin que suene. Es un amago de empujo, pero no podemos empujar porque va a sonar.
Entonces, si suena, ¿qué pasa? Cuando aumentamos el pujo, cuando hacemos un pujo de verdad, el suelo pélvico se va a contraer. Entonces va a ser el efecto contrario. Hay una forma de hacerlo en casa, puede ser con un espejo, ver cómo cuando intentamos empujar, el ano se relaja un poquito, sin llegar a empujar del todo, ¿bien? Porque también si hay un prolapso y empujan, se va a asomar hacia la vulva. Entonces, otra forma es, tenemos nuestra pelvis y podemos estar en la posición así de semisentada y ponemos los dedos como entre la vulva y el ano, en esta zona de acá. Empujamos y entonces vamos a tratar de hacer un pujo de manera que con los dedos sintamos que estamos empujando. Bien, es como empujar los dedos pero sin pasarnos. Eso es como para sentir si realmente estamos haciendo algo, porque también hay muchos pacientes con problemas de la conexión pélvica, muchos que no se quieren ni ver, entonces tampoco son conscientes de cómo es empujar. Entonces, por lo menos así tienes alguna idea. Entonces, esto es ideal después de hacer ejercicios, después de salir, qué sé yo, hacer el pilates, que es donde más insisten en contraer, y también cuando hacemos, si tenemos una mezcla de suelo pélvico hipertónico e hipotónico, pues después de hacer muchos ejercicios, al final podemos hacer el estiramiento y el Kegel inverso. ¿Preguntas con esto? Nada. Sí, dime. No, si solo hay hipotonía, no. Para eso tienes que saber, ¿bien? Estos dos, el Kegel inverso y el estiramiento, lo recomiendo mucho cuando hay estreñimiento, cuando hay dificultad para vaciar por completo la vejiga, que a veces hay pacientes que les cuesta empezar la micción, cuando hay relaciones sexuales dolorosas, porque se entiende muchas veces que es por la hipertonía, cuando hay todo lo que sea retención. Ahora vamos a una parte muy importante, los vibradores, ¿bien? Que los utilizamos como herramientas. Bueno, podemos regular el tono del suelo pélvico con los vibradores. Entonces, ayuda cuando hay hipertonía, pues a relajar, a favorecer la circulación sanguínea, a disminuir el dolor y esa reactivación que tiene. Y cuando hay debilidad, facilita la activación neuromuscular, refleja, mejora la fuerza y aumenta la resistencia. Es una herramienta que usamos en terapia, entonces es importante, o sea, aparte que es divertida, que hay muchas cosas que pueden hacer luego en pareja, hay que pues saber que es muy utilizada, se puede utilizar por dentro y por fuera. Ya vamos a ver, ahora les voy a explicar con respecto, por ejemplo, a la hipertonía. Bien, entonces aquí tenemos un Satisfyer, que este también tiene otro cosito que es para vibrar, o sea, tiene las dos funciones. Entonces, cuando hay hipertonía y hay mucho dolor, es bueno ponerlo por fuera. Entonces, alrededor de la vulva, yo lo aconsejo 1 minuto en un punto, 1 minuto en otro punto, otro minuto, y esta vibración continua me va a ayudar a relajar. Ya luego también podemos, si la paciente quiere, hacerlo internamente. Esto también sirve para los hombres. Se hace igual en la zona perineal. Para fortalecer, pues hay patrones que tienen diferentes tipos de vibración, que es por ráfagas, vibro, descanso, vibro, descanso. Entonces, por ejemplo, en el posparto inmediato, durante los 3 primeros meses no se puede poner electricidad, pero sí se puede usar el vibrador para fortalecer en casa. Entonces se pone, por ejemplo, 5 segundos al mismo tiempo que la persona contrae, se quita, descanso. 5 segundos de contracción y quito. Y si es de ráfagas, pues cada vez que está la ráfaga, vibra, luego descanso, vibra, luego descanso. Bien, entonces
así es como se suelen usar. Tenemos varios tipos de vibradores. Los que están, por ejemplo, como el Satisfyer, son muy útiles porque ayudan mucho con lo que es la circulación. Cuando les comenté lo del líquen, principalmente se afecta el clítoris. Entonces el Satisfyer, apoyado en el clítoris, ayuda para la irrigación. Entonces, donde hay sangre, hay nutrición, hay flexibilidad y todo funciona bien. Así que es muy útil para eso. Y también pues cuando hay una dificultad de la respuesta orgásmica y de la sensibilidad, y también porque hay muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo y no saben qué es, de todas las edades. Entonces, estas son herramientas que también ayudan para la autoexploración, y todo esto es bueno porque los orgasmos al final son microcontracciones que me ayudan también a mantener lo más equilibrado toda esta zona. Pero previo al orgasmo está toda la fase que me lleva a esa congestión que también me enriquece con sangre en la zona, o sea que terapia, bien, para la casa. Entonces, por ondas de presión, ideal también para el clítoris, pero sobre todo es importante cuando tenemos el líquido asqueroso. Luego, vibrador externo, este también sirve de vibrador externo, pues para lo que les expliqué, para el tono muscular y cuando hay miedo a insertar cosas. Muchas veces también para tratar temas de sensibilidad o cicatrices viene muy bien el externo. Y luego tenemos los tipo varitas o tipo dildo, que son los que se insertan. Entonces, esto, por ejemplo, este es una varita, este no tiene vibración, pero ahora los tienes con vibración. Entonces, pueden ser como este tipo, pero de silicona médica. Entonces, esto se inserta en la vulva. Digamos que aquí arriba está la vejiga y acá está el ano. Entonces, esto se inserta y vas buscando a la derecha o a la izquierda donde duele. Entonces, donde duele haces una presión de 1 minutito y luego automasajeas. Y así vas trabajando puntos gatillos internos. Entonces, todo esto ayuda para ir relajando. Esto, pues, obviamente, previo valoración para saber dónde están las zonas y que el fisio te indique cuál es el adecuado, porque hay unos que simplemente, como este, es para automasajear, otros tienen vibración y otros tienen calor frío, según criogénico, según si los ponemos en agua caliente o fría. Entonces, hay unas varitas de masaje que podemos meter y simplemente masajear por dentro con vibración o dejarlo estático con vibración. Entonces eso nos lleva todavía más internamente. Así que son, pues, nos favorece con la conciencia corporal y son formas ideales para ir haciendo terapia en casa. Bien, se limpian con... Sí, dime. ¿Cómo pueden esos vibradores trabajar el músculo si no hay un trabajo del músculo por parte del paciente? Es decir, no entiendo muy bien cómo pueden... A ver, si cuando tú tienes aquí una contractura, imagínate que abajo tienes una hipertonía, pues te relaja y produce una reeducación neuromuscular, ¿bien? Si tienes hipotonía o debilidad, tú vas a contraer cuando sientes la vibración. Entonces, con una valoración sabemos cuánta fuerza tienes tú. O sea, en una valoración yo veo el tono que tienes. La fuerza en una escala del 1 al 5, ¿bien? Que es una valoración de fuerza manual muscular. Entonces yo veo que tienes una fuerza 2 y la norma tendrías que estar en 3. Entonces, bueno, ya sé que hay debilidad. Luego te hago la exploración y sé que cuando contraes en un lapso de 10 segundos, pasados 2-3 segundos, se te suelta la contracción. Entonces, con una valoración donde sabes cuál es tu capacidad, tú pones el vibrador y cuando el vibrador está vibrando, tú contraes por 3 segundos, quitas el vibrador y dejas de contraer.
O si es en modo ráfagas, contraes cuando está la ráfaga, suelen ser de pocos segundos, dejas de contraer para el descanso y vuelves a contraer. Así es como te ayuda. No, esto no sustituye, es una forma complementaria de trabajar en casa. Yo, por ejemplo, en mis terapias lo trabajo y esto es parte de los deberes que hacen en casa. Porque si vienen conmigo 1 o 2 veces por semana, el resto del tiempo hacemos uso de nuestros músculos las 24 horas prácticamente. Entonces es parte de lo que debes de hacer en casa para ayudarte a estar mejor. ¿Bien? No sé si con eso responde. Vale, entonces para limpiarlos con jabón neutro, evitar los detergentes porque hay pacientes que le ponen antibacterial y luego les da un problema en la vulva, y se pueden dejar secando en papel de cocina para que se sequen al aire, ¿bien? Ideal que sean de silicona de grado médico y que no tengan recovecos donde se vaya a acumular suciedad. Ahora, aquí tengo pues la varita que les comentaba, diferentes tipos de vibradores, y luego vamos a hablar también de los dilatadores. Bien, esto es un dilatador curvo, los hay así más rectos, rígidos, este es de silicona flexible. Entonces, los dilatadores es para entrenar la musculatura, normalizar el tono, esto en caso de hipertonías. Entonces, muchas veces en la menopausia, incluso desafortunadamente también a veces en la perimenopausia, hay mujeres que son viudas o que tienen muchísimos años de no tener relaciones y demás, y el introito se les empieza a reducir. Entonces luego, para las rehabilitaciones, no son capaces, por ejemplo, de tolerar un instrumento así, o en los chequeos con el ginecólogo tampoco aguantan el espéculo y demás. Entonces, para eso utilizamos los dilatadores, que son los de abajo a la izquierda. Entonces, es un juego de varios cilindros, que los hay de diferentes materiales, de cristal o de plástico, silicona y así, que lo que hacen es reeducar la musculatura. Entonces, la musculatura tiene la tendencia a cortarse y contraerse. Y el cuerpo es tan inteligente que sabe que si hay una zona del cuerpo que no usamos, pues es mejor que se atrofie y así ahorramos energía. Entonces, si utilizamos un dilatador, lo que vamos haciendo, por ejemplo, a veces hay que empezar hasta con un dedo del terapeuta porque está demasiado estrecho. Pues se empieza con el más pequeñito, se inserta en la vulva y con lubricante, obviamente, se inserta acostada boca arriba, y lo primero sería tratar de aguantar 3 minutos. El músculo va a cerrar contra la circunferencia, pero pasado 1 minuto más o menos se empieza a adaptar a la fuerza externa. Entonces esto hace una reeducación neuromuscular de la actividad del tejido que estamos tratando. Así que inicialmente, por ejemplo, en un kit de 5, empezaríamos con el más pequeñito, dependiendo 1 o 2 veces al día, por 10 minutos. Cuando vemos que ya el primero no nos provoca tanto malestar, hacemos el número 1, 2, 3 minutos y el siguiente tamaño a completar a 10 minutos, y así va la progresión. A veces no hace falta el primero y podemos empezar del segundo al tercero y así. Y lo ideal es una terapia de por lo menos 1 o 2 meses para ir normalizando. Esto también se hace a nivel anal. Cuando hay cirugías de hemorroides, fisuras anales y otras complicaciones como hipertonías del esfínter anal que nos dificultan la relajación del esfínter y provocan dolor, pues se trabajan con esto. Para la zona anal se pueden usar los mismos vaginales, pero hay unos específicos anales que tienen forma de cono y que son criogénicos, entonces se pueden poner en calor o frío también como para tratar las hemorroides. Entonces, estos son pues kits que compran los pacientes y lo tienen en casa y se cuidan igual que los dilatadores.
Cuando ya se ha corregido el trastorno muscular, pues podemos ir bajando la intensidad de un día sí, un día no, y encontrar más o menos cada cuánto hay que usarlo. Entonces hay pacientes que a lo mejor lo usan una vez a la semana, solo para mantener los tejidos flexibles, ¿bien? Entonces, los dilatadores, para eso los utilizamos. Ahora, importante hablar un poquito de los cuidados íntimos. Los dilatadores los usamos con lubricante. Sí. ¿Puedes decir algo de los vibradores anales? Bueno, los vibradores anales se usan exactamente igual. Por ejemplo, los hombres, en lugar de, como las mujeres introducimos vía vaginal, los hombres también lo utilizan vía anal. Y si tienen esta forma, que son los que yo recomiendo, pueden hacerse autoliberación de toda la pared lateral de los músculos puntos gatillos con vibración, y las recomendaciones son exactamente las mismas. O sea, ¿serviría la diapositiva que has puesto? Sí, para... sí, ahí lo que hay que cambiar, sí, es lo mismo. ¿Podrías utilizar eso para buscar los puntos gatillos? ¿Podrías utilizar el Satisfyer para...? El Satisfyer, no, el Satisfyer se puede utilizar, por ejemplo, en el pene, pero es hay un Satisfyer específico para hombres, que es más para masturbar. Espera, a ver, acá. ¿Cuál? ¿Esta dices? Sí, o sea, por ejemplo, podrías usar el vibrador externo, ¿no? Para modular el tono muscular. Sí. O podrías utilizar las ondas de presión para... El Satisfyer no va a funcionar en este caso, ¿bien? Los demás, los externos, sí, porque puedes utilizar, o sea, la musculatura va de pubis a coxis, es muy pequeñita, entonces tú puedes ir por detrás, o sea, en el hombre sería toda la zona perineal igual que la mujer, igual. Para liberar puntos gatillos se necesita uno con esta forma para poder llegar hacia estos lados, hacia acá y hacia acá, que los hay. Hay una marca que es la que yo trabajo porque no hay más, que se llama Intimate Rose, que es una forma así, y esos son anales. Entonces, bueno, tengo pacientes que tienen, mujeres que tienen que hacer vaginal y anal, entonces con uno mismo le ponen un cubresonda o un preservativo, trabajan vía anal con lubricante, ¿bien? Y luego quitan el cubresonda y trabajan vía vaginal. Entonces, vía anal, pues, hay que usar lubricantes en base de agua, porque si no daña la silicona, ¿bien? Y no sé si con eso te contesto. Bueno, sí, quería saber, por ejemplo, los vibradores que introduces en el ano, funcionarían. Sí, pero sí funcionan, pero lo ideal es que tengan esa forma de varita para que puedan introducirlo con el efecto terapéutico, que es al final lo que queremos comentar, ¿bien? Luego, para utilizar todo esto se usan lubricantes, que no es lo mismo que un hidratante. Entonces, el lubricante, que sería el del lado izquierdo, lo que hace es ayudar a lubricar la superficie, a introducir cosas. Entonces, para vibradores, para los pesarios, para todos estos artefactos hay que poner lubricante, que no tenga color, que no tenga sabor, que no tenga parabenos, que sea lo más natural posible. Y luego los hidratantes tenemos que usarlos como usamos la crema. Entonces, hidratantes hay muchos en el mercado, hay de todos los gustos y todas las presentaciones, así que lo ideal es para la fase de la menopausia, que ya hay una disminución de la lubricación, utilizar uno externo. Después de que salimos de la ducha lo ponemos como si pusiéramos crema para la cara, y luego uno interno, que con aplicación puede ser monodosis o un aplicador, pero es importante para poder trabajar internamente las paredes, ¿bien? Igual para las relaciones sexuales es importante utilizar, si se puede, por fuera mucho en la mujer, en su pareja, y luego con un aplicador por dentro, para que sea, para que no haya fricción y luego no haya lesiones.
muchas veces recomendamos hacer como supositorios de aceite de coco. Entonces tiene que ser aceite de coco prensado en frío ecológico, un frasco nuevo, podemos utilizar un blister de pastillas, rellenarlo y eso a la nevera o al congelador, y antes de la penetración colocar un ovilito, esperar un par de minutitos para que se haya derretido, y además de eso lubricante. Entonces el aceite de coco, digamos que lubrica por dentro las paredes y por fuera utilizamos el lubricante, y eso ayuda un montón para evitar lesiones y que no haya dolores. Bien, entonces es importante, el lubricante es diferente que el hidratante, sí. ¿El aceite de coco se puede utilizar con preservativo o no? No. Porque lo rompe. ¿Hasta qué punto todos estos productos hidratantes, por ejemplo, no terminan inhibiendo que el cuerpo naturalmente hidrate? Y así se supone que todo esto se utiliza porque hidratándonos, pero si hidratamos posteriormente, pues el cuerpo no va a hidratar. No, es que no, es que eso funciona por las hormonas, ¿bien? Entonces no importa si tú pones hidratantes específicos para esa zona, no va a inhibir ni va a causar ningún problema. El único problema es que tengas alergia a algún componente, pero no va a alterar en absoluto la función. O sea, el cuerpo es suficientemente capaz de vivir esa etapa de la vida con la dosis hormonal que tiene para que todo funcione, pero aún así, con todo lo que hay de las aguas duras, los detergentes y demás, las fricciones con la ropa interior lavada con X detergente, todo eso al final va alterando la piel, y lo que queremos es ayudar a la piel. E internamente también pues hay una serie de, digamos, de impacto también con la medicación que tomes y demás, que va a influir también en esa hidratación. Entonces no tiene por qué hacer que el cuerpo, como dice, se desentrene. O sea que no le va a pasar nada. Ahora vamos a hablar de la respiración por resonancia. Bien, esto es muy útil pues para los trastornos de insomnio y los sofocos. La respiración por resonancia es un tipo de respiración que pone en sintonía la frecuencia cardíaca con la tensión arterial. Bien, entonces es una respiración que puedes hacer todos los días en donde estés y en la postura que quieras, que consiste en respirar en 5 y exhalar en 5. Es bueno hacerlo, bueno, yo siempre recomiendo 2 minutos, pero lo puedes hacer como 2 minutos para resetear, o para meditar puedes hacer 5 minutos o el tiempo que quieras. Entonces es: inspiro contando 5 segundos, que serían 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, y exhalo en 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Así, entonces en un minuto tenemos una media de 6 respiraciones, y esto se conoce como la respiración por resonancia. Ayuda a estimular el nervio vago, lo que les decía de la frecuencia cardíaca, y hay estudios también que aportan evidencia científica para ayudar con la hipertensión arterial. Entonces, además, cuando hay cambios que son frecuentes en la menopausia, practicar este tipo de respiración a lo largo de 4 o 5 meses ya empiezas a ver un efecto positivo a nivel de la hipertensión arterial. Entonces, muy importante, respiración 5-5. ¿Y el 2? 2 minutos. Ah, vale, o sea, inspiro en 2 y expiro en 5. No. Perdón, inspiro en 5. Exhalo 5 por 2 minutos. Bien. Puedes hacerlo más tiempo, pero 2 minutos ideal. ¿Cuántas veces se debe de repetir a lo largo del día? Las que quieras. Si estás estresada, las que quieras. Si te han dado una mala noticia, las que quieras. Si te pillas respirando superficial, esto te ayuda a calmar el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿sí? Entonces el simpático nos pone en alerta y el parasimpático nos pone así como perezosillos. Entonces es para bajar. Ahora,
Esto es respiración libre, solo contando 5 y exhalando 5. Si quieres hacerlo diafragmático, sí, perfecto. Entonces, el nervio vago es un nervio que... El nervio vago es un nervio, que conecta el cerebro con muchos órganos. Y es muy importante con la zona pélvica, porque estimularlo ayuda también a controlar ciertas reacciones de nerviosismos, como ganas de ir al baño con frecuencia y demás, pero además nos pone como tranquilos, a que no se nos altere el estado de ánimo con cualquier cosa. Entonces, con la menopausia y la perimenopausia, el sistema nervioso se pone muy reactivo. Entonces nuestra meta va a ser a ayudarnos del nervio vago para estimularnos y ayudar a recuperar el equilibrio y no estar pendiendo, qué sé yo, el control de las emociones o de cómo nos afectan ciertas cosas. Es importante también cuando tenemos los sofocos y las palpitaciones, que nos ayuda como a ir regulando, ¿bien? Entonces, los beneficios, pues mejorar esa sensación de ansiedad, para el sueño profundo, para la inflamación corporal, ayuda muchísimo para la digestión, el estreñimiento, incluso cuando vas con mucha frecuencia al baño, para la frecuencia cardíaca y también para la función vesical e intestinal. Importante para el insomnio y los sofocos, bien, y ayuda también para relajar, para modular el eje estrés-cortisol. Bien, con el estrés nos sube el cortisol y luego estamos con inflamaciones y demás. Entonces, para esto podemos hacer respiraciones profundas, como por ejemplo la diafragmática, pero ideal es la 5-5, la de resonancia. Podemos hacer movimientos de caminata suave, yoga, estiramiento, tai chi, balanceo, sentarnos en una pelota, en un fútbol y hacer movimientos en 8. Esos movimientos rítmicos, como cuando nos mecen de bebés, pues ayuda también a estimular esto. Cantar o tararear o hacer gárgaras hace que se estimule el nervio, y exposición al agua fría. De esto hay mucha información en internet, incluso hay libros de cómo estimular el nervio vago, y es importante porque nuestro día a día de corre nos pone siempre en alerta. Entonces esto ayuda a que estemos menos alterados. Bien, y luego vamos con la mecánica defecatoria. Todo esto de la respiración y demás nos va a ayudar también para la mecánica respiratoria. Entonces, muchos de los pacientes que yo veo con disfunciones suelen, con estreñimiento, fisuras y demás, pues no tienen idea de cómo defecar. Al final, a veces nosotros mismos nos complicamos, ¿bien? Entonces, bueno, este es un taburete fisiológico. Lo que hace es que eleva las piernas, que ya la doctora Alicia habló la vez pasada, haciendo que este músculo que se llama el pubo rectal relaje el ángulo anorrectal. Entonces, si nos sentamos en nuestros váter, ese ángulo todavía queda un poco cerrado, pero si elevamos las piernas, como en esta otra fotografía, el ángulo se relaja y hacemos caca más fácilmente. Hay taburetes que son de 17 centímetros y otros de 21. Este, por ejemplo, tiene los dos. Esta es de una altura y esta es de otra altura. Entonces, los tienen plegables y demás. Ahora necesito una silla. ¿Alguien que me preste una silla? Gracias. Aquí es donde va a entrar a trabajar la respiración. Entonces, el gesto correcto para hacer caca, muy importante. Primero, sentarnos, ojalá sin el móvil, y tomar el tiempo. Si es en la mañana y tenemos que salir corriendo, pues levantarnos por lo menos 1 hora antes, ¿bien? Entonces,
El cuerpo nos va a pedir inclinarnos hacia adelante. Y aquí empezamos a hacer respiración diafragmática. Nada de empujar, respiramos. Esa respiración diafragmática hace como un pistón y empuja todas las heces hacia el recto. Entonces hay que tener paciencia y hacer la respiración. Evitemos pujar porque pujar va a contraer más los músculos y cuando hay hipertonías y otras disfunciones nos va a complicar. Entonces hacemos la respiración diafragmática. Cuando ya sentimos que es momento de hacer un pujo porque el cuerpo nos lo pide porque las heces ya van saliendo, vamos a visualizar el ano como una flor que se abre. Entonces relajamos esa flor y cuando es momento de pujar vamos a tomar aire y hacemos bien, al mismo tiempo que hacemos el pujo abriendo el ano. Evitemos aguantar la respiración y hacer porque eso cierra. Una forma de acordarse es tararear, hablar, recitar, lo que sea para procurar que estemos soltando el aire en el momento de pujar. Y muy importante, el ano abierto como una flor. Que tenemos que tomar aire. Tomamos aire, pero el ano abierto y volvemos a pujar. Entonces este es el pujo correcto. Evitemos ante todo hacer porque eso no ayuda. Simplemente respiración diafragmática para empujar todo hacia la salida, ano abierto como una flor y exhalar sin bloquear la respiración. ¿Bien? ¿Esto también vale para hacer pis o solo...? Sí, sí, también. Lo que pasa es que algunas veces cuando haces pis hay personas que en esta inclinación sienten que no vacían bien, entonces a veces haciendo así y estando más recto vacía mejor. ¿Sí? Sí, claro, porque esa es la posición fisiológica. A ver, este es el que yo tengo en casa. Entonces, mi esposo y yo usamos el lado más cortito y mis hijos el lado más alto. Mi hijo de 3 años y mi hija de 7 lo usan y hacen la respiración diafragmática. Hacen una canción cuando va saliendo la caquilla para que no aguanten y siempre abren el culito. Entonces, bueno, este lo conseguí en Amazon. Este pues tiene 2, se llama Squatty Potty. Sí, este es el Squatty Potty que es el original, el que salió. Hay varios tipos, pero bueno. Ahora lo anoto, ¿sí? Este solo lo encontré porque yo quería comprar uno para mí y para mis hijos y encontré el de 12, así que este es maravilloso por si hay muchos en casa. Si no hay unos plegables para llevar en la maleta y demás. ¿Sí? La altura depende de lo que te guste. O sea, si el váter es muy alto, igual quieres uno más alto, pero si por ejemplo tu esposo es muy alto, igual le vas a estorbar mucho y quiere el más corto. 17 o 21 centímetros son estándar. ¿Puede valer simplemente un taburete o Sí, pero tiene que quedar la rodilla por arriba de la cadera y las piernas separadas para que también puedas evacuar sin problema. Bueno, preguntas de la defecación. Acuérdense, sobre todo no pujen. Respiren para que salga todo y luego visualizar que se abre. Importante para las fisuras anales, muy importante, porque cuando hay una fisura anal y la persona siente ese dolor postdefecatorio, entonces va frenando porque le da miedo que se vaya a lesionar y eso lo complica. Entonces, abrir. Sí, dime. He escuchado que la postura que tienen algunas culturas para descansar normalmente Sí. es una postura naturalmente beneficiosa para el cuerpo. Sí. Más incluso de estar sentados como ahora nosotros o con las piernas cruzadas. Sí. Sí, de hecho esa es una postura ideal para estirar el suelo pélvico y en el artículo que les puse de cómo relajar el suelo pélvico en un QR viene una de esas posturas para hacer en casa con frecuencia para relajar el suelo pélvico. Y esa es la postura para defecar. Claro, pero uno normalmente se puede poner Sí, es buenísimo para los dolores de espalda y todo. Otra cosa es que las rodillas te lo permitan, pero se puede ir entrenando. Ahora,
importante, la vejiga. Cuando, sobre todo, el síndrome de vejiga hiperactiva es muy frecuente después de la menopausia. Esto que vas notando de que vas con mucha frecuencia a orinar, que cada 2x3 te levantas en la noche a orinar, es parte del síndrome genitourinario, pero también es algo que se va aprendiendo, bien, se adquiere. Entonces, por supuesto que hay una afección del sueño, de la vida social, que ya no quieres salir porque te preocupa dónde vas a ir a orinar, que no puedes ver una película entera porque tienes que estar yendo al baño, e incluso para salir de compras te lo piensas porque no sabes dónde vas a ir a orinar. Entonces, bueno, el tratamiento yo siempre recomiendo primero consulta con el urólogo para descartar cualquier cosa, y si todo está bien, pues entrenamiento de ejercicios de relajación del suelo pélvico, terapia manual, que hacemos neuromodulación del tibial posterior, que es una técnica con electricidad para ir normalizando eléctricamente la activación del detrusor, que es el músculo que está dentro de la vejiga. Y súper importante los cambios de hábitos y dieta, y a veces también los estrógenos locales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con muchas personas cuando van a salir de casa? Orinan por si acaso. Van a meter las llaves para entrar a la casa, les dan ganas de orinar. Vienen en coche llegando a casa, les da ganas de orinar. Se van a ir a dormir y así hace poco orinaron, pero uy no, y si me despierto van a orinar otra vez. Entonces, estos son cosas que la vejiga ha ido aprendiendo como un perrito. Entonces hay que desentrenarla, hay que inhibir la vejiga. Primero, hay que acompañar con la dieta, saber que hay cosas que irritan la vejiga, pero también hay que saber que podemos controlar la vejiga. Entonces, importante, no orinar por si acaso. Donde vayamos siempre va a haber un baño. Si orinamos por si acaso, fomentamos o reforzamos más ese círculo vicioso, y además podemos ir encogiendo la vejiga. La capacidad de la vejiga es de medio litro. Entonces, si hemos dormido toda la noche y nos levantamos en la mañana, más o menos vaciamos unos 500 mililitros, que eso es que ya está llenísima. Pero a lo largo del día vamos vaciando micciones de unos 300 mililitros. Si vamos por si acaso, lo que sea menos de los 300 mililitros va haciendo que la vejiga vaya perdiendo su capacidad, y a lo mejor con 100 mililitros sientes que te orinas y vas y fue un chorrito. Entonces, para eso utilizamos una herramienta que se llama el diario miccional, donde la persona a lo largo de 3 días va anotando pues cuánto orina en mililitros con una taza medidora, el tamaño de las heces, la hora en que va a hacer sus misiones de fecaciones y lo que ha ingerido. Entonces ahí hacemos como un cálculo tanto de frecuencia como de volúmenes, y vamos viendo cosas que hay que ir corrigiendo. Entonces muchas veces vemos que hay pacientes que han orinado cada 30 minutos 20 mililitros, 5 mililitros, 15 mililitros, 100 mililitros, todo lo que esté por debajo de los 250, 300 son como micciones que no debieron de ser. Entonces vamos entrenando a cada vez posponer, aunque sea 1 o 2 minutos, para lograr por lo menos orinar cada 2-3 horas. Sí, me por la noche. Yo por la noche ya me levanto 2 veces mínimo. Sí. A ver, ya te voy a responder eso. Entonces, importante, ¿cómo inhibir la vejiga? Para inhibir la vejiga tenemos que comprender que hay un reflejo entre suelo pélvico y la vejiga. Entonces, el suelo pélvico siempre está activo, solamente descansa cuando vamos a orinar. Y la vejiga pues se va llenando por goteo. Entonces, cuando la vejiga está llena, nos manda el aviso. El primer aviso son como a los 250 mililitros y sentimos que podemos posponer. Pasa un ratito y a los 300 mililitros tenemos la segunda sensación, y ya es cuando tenemos que ir a orinar. ¿Bien? Entonces, nos sentamos, muy importante sentarse, y vaciamos la vejiga. Los hombres mejor estar sentados también por lo mismo, porque es la mejor
posición para que el suelo pélvico se relaje y todo salga sin problema y sin empujar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces con muy poquito sentimos como si tuviéramos medio litro, pero sabemos que a lo mejor hace 30 minutos fuimos y que no va a ser mucho, entonces ahí hay que empezar a posponer. Entonces, inhibir esa sensación de urgencia lo vamos a lograr poniéndonos de pie y contrayendo el suelo pélvico. Estás con ganas de orinar, contraes el suelo pélvico y más o menos a los 3-4 segundos se quita esa sensación de urgencia y estás tranquila y te mueves. Si al rato vuelve a aparecer, otra vez. Si a lo mejor piensas que has bebido mucho líquido o has comido ensaladas y demás y que sí es una micción que tienes que ir a hacer, lo importante es quitar la urgencia. Entonces, contraigo, inhibo el suelo pélvico. Sin urgencia voy caminando al baño. Que me voy a bajar la ropa, me da urgencia. De pie, contraigo, espero que se quite la urgencia. Cuando ya no estoy con urgencia, me siento y orino. Lo importante es desentrenar urgencia con prisa y con orinar. Entonces hay que ir igual. Hay que ir separando. Exactamente. Y también hay que, por ejemplo, entro en casa, pongo las llaves, estoy pensando en orinar, pues no. Voy, me quito los zapatos, hago otra cosa y me distraigo. Y así, hay que ir identificando que abro el grifo y me dan ganas de orinar, pues inhibo. Hay que ir haciéndose cada vez más consciente de los estímulos que estimulan para irlos quitando, porque esto va a peor. Bien, entonces, para la noche es lo mismo. Para estar tranquilas hay que tratar de no tomar líquidos 2 horas antes de ir a dormir y si se puede hacer la doble micción, que eso es cuando te vas a dormir, orinas sentada tranquilamente y esperas un ratito sentada o vas, te lavas los dientes y luego te vuelves a sentar a hacer una segunda micción y tratar de ir controlando. Cuando ya te despiertes, vas muchas veces a eso de terapia y a veces de estrógenos, entonces ahí sí que necesita neuromodulación y todo eso, pero por lo menos en casa hay que irlo haciendo así. Luego, relajar el suelo pélvico evita las irritaciones de la vejiga. Las respiraciones diafragmáticas hace que el sistema simpático se relaje y parasimpático nos tenga más tranquilos, evitando esas activaciones de la vejiga. Y es importante evitar alimentos irritantes, como por ejemplo, todos los cítricos, el zumo de naranja, de limón, de pomelo, hace como espasmos de la vejiga, la irrita. Entonces te dan ganas de ir al baño. Los picantes, el chocolate, el té negro y el té verde, todo lo que tenga teína, la cafeína, el vino y la cerveza sobre todo. Entonces, si vamos a ir a una boda y queremos beber vino, pues sabemos que luego vamos a sentir muchas ganas de orinar y que saldrá muy poquito, pero sabemos que es por eso. Diferente es a beber todos los días vino y tener un problema de vejiga. Entonces, la Coca-Cola, todo esto, fatal. Incluso hay ciertas infusiones también que nos pueden irritar un poco. Así que evitar los alimentos que hacen que la vejiga tenga como hipo, por así decirlo, y no hacer esfuerzo al orinar, muy importante. Cuando nos sentamos simplemente hay que relajar y que todo salga. Si empezamos con prisa a empujar para exprimir la vejiga, hacemos un desbalance que ya viene la hipertonía y demás cosas. Y hay una cosa que se llama disinergia vesical, que esto es que quieres orinar y los músculos se contraen. Y ya cuando llegamos a ese punto, pues terapia. Así que para evitar todo eso, no orinar haciendo equilibrio como en los baños públicos, hay que secar, poner papel y sentarnos, doblar el pantalón para no mojarnos en lo que hay abajo, pero sentarse y no hacer Kegel mientras se orina, importante. Entonces, para acabar, mitos que hacen daño, los escapes son normales, no. Siempre hay que hacer Kegel, no.
Luego, si no has parido o no necesitas fortalecer o revisar tu suelo pélvico, no. Y el dolor en las relaciones sexuales es psicológico, no rotundo. Y aquí les dejo mi contacto. ¿Bien? Perdona, sí. Entonces solo se puede beber agua nada más. No, a ver, si viene verano y te apetece una Coca-Cola, pues te tomas una Coca-Cola, pero sabes que te va a irritar, entonces tú sabes, bueno, me la tomo en casa y es ideal si estás, por ejemplo, en una boda y quieres vino, por cada copa de vino, de agua, para diluir y que irrite menos, lo vas manejando así. Sí, ideal, si está muy descompensado, pues evitar. Y igual ahora para el proceso de la quimio y todo esto, para eliminar agua. Pues aparte el té verde. Bueno, el té verde, porque pero... es antioxidante. Sí, digo, pero el té verde lo tendrías que hacer muy flojito. Muy flojo. Sí, como, y beber más agua, porque es que... Vale. Bueno, para antioxidantes, pues comer arándanos. Ya no hago. Pues entonces yo prescindiría de té verde y más arándanos, Vale. y los congelados son mejores. Los congelados los del Mercadona, tú te comes una Pues yo me tacita, los compro los frescos. los del Mercadona congelados, porque cuando están congelados se rompen las paredes, salen más los antioxidantes y la fibra, así que vale. Para el estreñimiento ideal. Gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos, a ver, dime tú, que estás acá. Yo lo del tema del agua es que, no sé si a lo mejor es por alguna otra patología, pero yo no puedo irme a dormir sin beber agua. De hecho... Espera. Hola. No digo que lo de no beber agua antes de dormir es como muy complicado de hacer, porque yo siento mucha sequedad en la boca. Entonces me levanto varias veces por la noche, muchas veces, pero es más no por querer ir al baño, sino por la sequedad que siento de que como que me quema. A ver, con lo del agua, para hidratarnos es mejor una botella a sorbitos a lo largo del día que una botella de golpe. De golpe el cuerpo absorbe lo que necesita y el resto lo deshidrata. De a sorbitos se hidrata. Entonces, de a sorbitos. Sí. Yo quería saber tu opinión. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, que está súper bien. Quería saber tu opinión sobre los hipopresivos. Vale. Los hipopresivos, esto es una técnica de un fisioterapeuta belga que se dio cuenta que aplicándolos inhibía, ayudaba para la incontinencia urinaria, ¿bien? Es inspirada en una respiración yoga. Están muy bien, pero si tienes hipertonía, te puede dar más hipertonía. Entonces, primero hay que saber cómo está el suelo pélvico para ver si te vienen bien o no. En general, para la incontinencia urinaria y el prolapso, junto con otras cosas, porque si fueran muy buenos, pues yo los haría en lugar de hacer terapia, pero no funcionan tan bien. Y cualquier cosa... abajo el primer número es mi móvil, me pueden mandar un WhatsApp para preguntas, o si no, pues en mi web tienen los artículos, hay un montón de todo esto, de hipertonía, de incontinencia, de prolapso y también de suelo pélvico masculino, por si quieren echarse un vistazo. Y al final también tienen... Trabaja en Tres Cantos, lleva ya más de 5 años trabajando con mujeres en esta etapa. Y nos va a recomendar también que otro tipo de ejercicios a nivel musculoesquelético, a nivel general, nos vienen bien y que sean también compatibles y cuidadosos con el suelo pélvico, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues primero muchas gracias por darme este ratito, a Sara, a Carla y a la universidad. Bueno, yo soy entrenador personal, llevo 5 años trabajando aquí en Tres Cantos y principalmente he trabajado con mujeres de más de 40 años. El objetivo básicamente es que entendáis por qué el trabajo de fuerza es muy importante en esta etapa de la peri y menopausia. Yo quiero mostraros 3 ejercicios muy sencillitos en la pared para que podáis empezar a integrar este tipo de ejercicios en el día a día. No sé si alguna de vosotros, alguna de vosotras habéis hecho trabajo de fuerza, no sé si entendéis qué es realmente la fuerza,
porque muchas veces asociamos que el trabajo de fuerza es como ponerse muy cachas o ponerse grande, ¿no? El trabajo de fuerza es muy importante, como venían diciendo Alicia, para retrasar la pérdida de masa muscular, esa sarcopenia, y mejorar la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en nuestro día a día nos sintamos un poco más ágiles y que en un futuro seamos menos frágiles. Se habla un poco de eso. Entonces, el objetivo es este, tener un envejecimiento muchísimo más saludable, no entrenar solo para el espejo, entrenar para tener muchísima más fuerza y que evitemos esos efectos asociados a la menopausia, de la osteoporosis, todo esto de la osteoporosis, la osteopenia y la pérdida de función y calidad muscular. Bueno, sencillamente voy a explicar un par de ejercicios que podríais hacer siempre que nos duelan las rodillas. Una sentadilla que vamos a integrar todo el diafragma, la musculatura del transverso. Cuando yo trabajo con alguna de mis clientas, les digo que hagan algún alcance para que hagan la respiración. Como decía Carla, todo ese suelo pélvico y ese diafragma tiene que estar en coordinación. ¿Bien? Este es un ejercicio que seguramente hayáis hecho alguna de vosotras y vosotros. En la cuarentena seguramente, ¿no? El típico ejercicio de zancada, que siempre y cuando no nos duelan las rodillas, podemos aguantar un tiempo aquí. Tiene que haber la suficiente tensión para que mi músculo semana a semana vaya mejorando. ¿Bien? Luego podemos hacer ejercicios con gomas, con TRX, no sé si sabéis lo que es. Sí. Un TRX es un aparato que es una cinta al final que tenemos que poner en casa, o bien lo encontraréis en los gimnasios, porque pues básicamente tiene agarres y podemos traccionar con nuestro peso corporal. Eso a la hora de trabajar el tren superior si lo hacemos en casa. Hay veces que tenemos miedo a ir al gimnasio por desconocimiento, porque tenemos miedo a hacernos daño. Entonces, siempre intentad, lo primero, empezar con un entrenador o una entrenadora personal. Seguramente hayáis visto algunos vídeos, tenéis algunas aplicaciones, pero que con 30 minutos es suficiente para generar esas adaptaciones en el tendón, en el hueso y en el músculo. Cuando asociamos entrenamiento de fuerza, siempre lo asociamos con levantar mucho peso, y realmente solo con nuestro peso corporal o con este aparato, el TRX, una goma o un par de mancuernas en casa, haciendo las cosas bien semana a semana, podremos mejorar un poco nuestra fuerza. Y ya a lo mejor podremos ir ganando masa muscular, sí, combinándolo con la alimentación, con suficiente proteína, pero lo más importante es que no perdamos fuerza para lo que decía antes, para tener más funcionalidad, para mejorar nuestra marcha, para subir escaleras mejor y reforzar también toda esta musculatura central tan olvidada. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre los ejercicios? ¿Qué tal subir escaleras siempre? ¿Perdón? ¿Qué tal subir escaleras? Subir escaleras es un trabajo de fuerza, al final fuerza es todo. Lo que pasa es que me gusta contextualizar esto. Caminar es un trabajo de fuerza, estoy empujando el suelo. El pilates es un trabajo de fuerza, el yoga también. Pero realmente lo que queremos inculcar los entrenadores y entrenadoras es que el trabajo de fuerza, bien supervisado y sin hacernos daño, es súper importante para que ese músculo tenga ese extra, ese estrés, por decirlo así, es un estresor que genera mejoras. Subir escaleras, siempre que no haya problemas con la rodilla, es fantástico, al igual que bajar también a la hora de frenar. Y muchas tareas del día a día son ejercicios de fuerza. El problema es que si siempre tenemos esas mismas actividades, no mejoramos los niveles de fuerza de un mes a otro. Sí. ¿Algún ejercicio para el transverso? Para la musculatura del transverso, el transverso es un músculo que está detrás de la parte abdominal, del recto abdominal, ¿vale? Cuando alguno de nosotras hemos hecho abdominales, estamos trabajando la parte superficial. Pero como bien decía Carla, que tiene mucho que ver con el suelo pélvico, cuando hacemos unas exhalaciones largas, estamos activando musculatura del transverso y los oblicuos.
que se encarga de, pues, de generar ese apilamiento visceral y crear una buena presión. Ejercicios para el transverso. Tendría que tirarme al suelo, pero no me veréis. Se pueden hacer en cuadrupedia, bien, de pie, se pueden hacer con respiraciones, haciendo la sentadilla que os he mostrado antes, diferentes alcances, ¿vale? Y también con feedback táctil, es decir, os podéis poner aquí los dedos y pensar en empujar vuestros dedos hacia afuera y reducir el perímetro abdominal, sin que llegue a ser un hipopresivo. En mi web, si la revisan, en artículos hay uno que dice cómo entrenar el transverso del abdomen, que es más o menos lo que está explicando. Ahí vienen los ejercicios, por lo menos unos de cuantos, porque hay muchos también. Gracias. Vale, y yo tengo una pregunta. ¿Tenemos que hacer algo mientras hacemos estos ejercicios que has explicado, ¿no? La sentadilla, los que has hecho aquí. ¿Tenemos que hacer algo con el suelo pélvico para protegerlo? ¿Que alguna respiración en concreto? ¿Hay que acompasarla con la respiración? ¿Cómo apretar como si te fueras a... Claro, pero no apretar como si estuviéramos estreñidos. No, al contrario, como si fueras a aguantar el pis. Eso es. Pero realmente tenemos que coordinar la exhalación como empañando o soplando por una pajita, como decía Alicia el otro día. Lo que sí me encuentro es cuando hacemos algún ejercicio, sentadillas, remos, desde al final, la gente muchas veces lo que hace es aguantar el aire, cerrar la glotis, eso se llama lo de la valsalva, no sé si lo recordáis. Hay que tratar de inspirar, por ejemplo, si yo hago una sentadilla, aguanto el aire un segundo y luego tengo que echarlo, porque si al final cierro la glotis y aguanto el aire, aumento la presión arterial y además aumentan demasiado la presión intraabdominal y en el suelo pélvico también. Hay muchas veces que, yo incluido, se me olvida respirar haciendo algún ejercicio porque estamos pensando en hacer ahí la máxima fuerza posible, pero hay que estar atento a eso para respetar el suelo pélvico. Yo tengo una pregunta. Sí. Durante los ejercicios de canto, ¿qué hay que hacer para proteger el suelo pélvico? ¿No cargarse? ¿Esa pregunta? Bueno, a ver, para eso ideal es ver un fisio que te revise para ver qué gesto hiperpresivo estás haciendo, porque cuando hacemos una palpación interna y tú haces el gesto, se puede ver en qué momento, y ahí es un entrenamiento en diafragma y ser consciente de en qué punto de tu actividad estás empujando, y entonces aprender a contraer, pero eso tiene que ser individualizado, ¿sí? Igual con los instrumentos de viento y demás. Así que es un poco difícil decirte porque puede afectar en la técnica de canto, así que lo mejor es como ir afinando de cuando haces esto pasa esto y ir viendo qué opciones hay para modificar de manera que no te afecte en la actividad, pero que no deteriore esa baja. Exactamente. Sí, dime. Buenas, gracias a los dos. ¿Qué ejercicios con mancuernas recomendarías para hacer en casa y cómo hacerlos para evitar dañar el suelo pélvico? Muy buena pregunta. Al final, como todo, depende. Las mancuernas son un gran implemento, pero se puede trabajar con peso corporal. Si tú quisieras utilizar mancuernas, puedes hacer ejercicios de pierna, puedes hacer ejercicios de hombro, pero realmente una mancuerna puede ser para una persona, 1 kilo puede ser demasiado. Por ejemplo, Asun, una clienta con la que trabajé, trabajamos mucho en máquinas y con peso corporal. Porque a lo mejor para ella 2 kilos es demasiado a la hora de hacer una sentadilla o una zancada, pero para otra persona es muy poco. Entonces, ¿te podría recomendar un ejercicio ahora mismo? Sí. Habría que ver también qué capacidad tiene tu hombro o tus cuádriceps o tus glúteos de ejercer una fuerza sin esa mancuerna primero. No sé si querrías que te mostrara alguno con una mancuerna o... No, luego te pregunto... Te digo lo que hago. Sí, con una botella, por ejemplo. A ver, al final la mancuerna, cuando una persona ya está muy adaptada a la hora de hacer una zancada lateral, ¿vale? Puedo hacer una zancada lateral, ahí es cuando toca, perdón, que le sale todo. Ahí es cuando
tenemos que introducir algún ejercicio con mancuernas. En los más sencillitos podemos hacer ejercicios con mancuernas para los brazos, ejercicios laterales también, ejercicios los habréis visto en algunas actividades dirigidas, press de hombro, siempre controlando la técnica y la bajada. Esto es como cuando hacemos una sentadilla, no puedo caer de golpe, los músculos frenan y los músculos tienen que generar una fuerza. Contraindicación del ejercicio de fuerza. Por supuesto, a ver, hay que primero hacer una evaluación de la persona. Yo desde que llevo trabajando 5 años hago siempre una primera evaluación antes de empezar a trabajar con mis clientes. Vemos qué dolor tiene, si tiene artrosis o no tiene artrosis, si tiene viene muchas veces con densitometrías, y si el hueso tiene mucha osteoporosis, hay que tener cuidado con qué tipo de impacto o con qué tipo de carga empiezas a hacer ese plan de entrenamiento, ¿no?